Mientras Washington ratificaba hoy que no enviará tropas terrestres a luchar contra los extremistas en Irak, su archienemigo, el gobierno de Irán, enviaba a la provincia iraquí de Diyala 500 soldados de sus tropas élite, la Guardia Revolucionaria, en un intento desesperado por frenar a los insurgentes. Los radicales del llamado Ejército Islámico de Siria y el Levante, conocido por sus siglas de ISIS o ISIL, representan una amenaza cada vez mayor para la estabilidad política de Irak y ya tomaron control de las ciudades de Mosul y Tikrit con el apoyo de los suníes. Estados Unidos no puede involucrarse en otra guerra cuando el propio gobierno iraquí no tiene un plan político concreto para resolver el problema a largo plazo, dijo hoy el presidente Barack Obama. En las ciudades y los territorios ocupados, los insurgentes cuentan con el respaldo de los líderes tribales suníes que integraban el partido Baas, el brazo político de Saddam Hussein. El mal gobierno de los chiíes, encabezados por Nuri al-Maliki, los encarcelamientos arbitrarios de suníes, sobre todo fuera de la capital, y las propias divisiones sectarias son las principales fuentes de poder de los extremistas. Bueno, muy bien, estamos aquí comenzando el programa con el tema de la guerra civil en Irak. Creo que se le puede llamar así literalmente. Vamos a presentar a nuestros invitados de la noche, el coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, Octavio Pérez. Bienvenido al programa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y tenemos a Daniel Álvarez, profesor de estudios religiosos de la Universidad Internacional de la Florida y también analista político. Bienvenido. Gracias. Vamos a empezar con las declaraciones del presidente Barack Obama, que son estas declaraciones quienes sitúan la ecuación política de lo que habíamos dicho en la introducción del programa. Veamos. Now, Iraq needs additional support to break the momentum of extremist groups and bolster the capabilities of Iraqi security forces. We will not be sending U.S. troops back into combat in Iraq, but I have asked my national security team to prepare a range of other options that could help support Iraq security forces, and I'll be reviewing those options in the days ahead. Ahí tenemos la posición del gobierno norteamericano, pero antes de hablar con nuestros especialistas invitados, vamos a ubicar exactamente quiénes son estos suníes extremistas que tienen sitiadas importantes ciudades del país y que están a las puertas de Bagdad, literalmente. La crueldad medieval que utilizan por donde pasan, como matan a civiles, usted lo va a ver ahora mismo, vea. O sea, ese es un video tremendo. Ellos están avanzando y los automóviles que hay a su lado son tiroteados sin miramientos de ninguna clase, amén de miles de degollados, literalmente. Imágenes que no vamos a poner porque son de una crueldad terrible. Y entonces volvemos a la pregunta tremenda, ¿no? Estados Unidos, el presidente Obama dice, no vamos a enviar tropas al terreno. ¿Está bien o está mal? No es que esté bien, es la única opción que tiene en este momento. ¿Por qué? Primero, no, para desplazar tropas, tú tendrías que tener 30 y pico, 40 días. Lo que hay en Kuwait es menos de una brigada. O sea, lo que ha quedado en la base de Kuwait del Comando Central no sería equivalente. Y esto es una guerra asimétrica. Si ves la extensión de terreno que cubre toda esta gente, que sería fantástico. Hay unas gráficas que salen en la BBC hoy que enseñan el territorio que cubre, que es más bien en las carreteras, porque la gente dice, cogió toda la provincia de Anbar, pero en realidad todas estas ciudades conectan. Ese mismo mapa que tienes ahí te enseña el área de operaciones. Toda esa área amarilla es el área de operaciones, que es mayormente en las carreteras, y como te das cuenta es el área de operación del ISIS, que cubre el norte de Siria, cruza por la frontera, por Deir al-Sur, y va hacia la parte norte de Irak. En otras palabras, se le hace muy fácil llevar, y por eso es más considerable una operación, digamos, aérea, de drones, en este caso, o de aviones con drones, para poder darle esos objetivos. O sea, tú vas a tener que estar en la carretera. Para tú trasladarte de un pueblo a otro, tienes que tomar esa 21ª carretera que te lleva de un lugar a otro. Y por eso que eso sería lo más efectivo en este momento. Ese es el análisis estratégico, pero es inevitable que aquí todo esto pase por el filtro político. Y la pregunta de trasfondo, o ni siquiera de trasfondo, la que está delante de todo es,
estuvo bien sacar las tropas de Irak. Ahora, sin duda, los republicanos están volviendo a poner sobre la mesa esa pregunta clave. Claro. Bueno, mira, yo creo que el problema no es de tropas, el problema es que el ejército iraquí tiene 700.000 soldados. La insurgencia, el ISIS, el Estado Islámico de Siria e Irak, cuenta con solamente unos cuantos miles. ¿Quiénes los están apoyando? ¿Quién le está dando oxígeno? Las tribus suní se han virado en contra del gobierno y están favoreciendo a esta insurgencia que está derrotando un ejército que es numéricamente abrumador, mayor, mucho mayor que ellos. ¿Por qué? Porque entrenado por los Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Maliki se ha convertido en un dictador. No ha oído los consejos de tratar justamente a los suníes, le está quitando los recursos, los está atropellando, está violando todo tipo de derechos de los suníes. Se está trayendo esa guerra civil. Más tropas es simplemente irrelevante cuando ves que el tema neurálgico, el tema que está causando esta crisis, como tú llamas, una guerra incipiente, es el trato de Maliki y el manejo tan mal de este gobierno chiita que se ha ensañado con los suníes, se ha vuelto arrogante y ahora está pagando un precio muy grande. La otra cosa política que tiene el presidente, el dilema. ¿Cómo va a atacar cuando se tiene que entonces poner del lado de quién? De los chiitas que están oprimiendo a los suníes, y se tiene que poner del lado de los iraníes que van a luchar en contra de esos mismos suníes. No, tiene que poner del lado de los sirios. Del lado de los sirios que también odian. Porque cruza la frontera, porque esa gente está cruzando la frontera. Claro. Vamos a volver a la pregunta tuya, que es una pregunta muy interesante. Fíjate, estos son los pecados del pasado. Tú bien lo dices, la salida de Irak, que fue una salida imprevista. ¿Por qué? Porque no se firmó el tratado de fuerzas, que ese tratado hubiese permitido soldados quedarse. El presidente Barack Obama lo dijo desde que estaba en campaña, no era bueno, esa es pero el problema es que él pudo haber dejado por lo menos 20.000 tropas de adiestramiento que pudieran lograr en estos 3 años un gobierno de coalición. Los Estados Unidos dejan la infraestructura donde había un vicepresidente kurdo y un vicepresidente suní. No pasaron 2 días después del 28 de diciembre del 2011, donde él manda arrestar a Tariq al-Shimi, lo encausa, fíjate que hasta lo lleva hasta la Interpol para que lo vayan a buscar, de ser el líder de los escuadrones de muerte. Recoge 80 de los primeros de los individuos que están encargados de las provincias. O sea, el ataque que estaba mencionando Daniel empieza en diciembre del 2011. Lo único que ha hecho este individuo, al-Maliki, es purgar todo su gobierno de los suníes. Desafecto. No hay un oficial, un sargento, un soldado que sea suní que esté dispuesto a dar la vida por él. Por eso es que se ha derretido el ejército, ese gran ejército. Hoy Barack Obama está diciendo que ese es un problema que tienen que resolver ahí. Hay 100.000 contratistas civiles norteamericanos cuya vida hay que garantizar de alguna manera. Sin embargo... Perdón, y muchos de esos contratistas civiles no son civiles, son militares. Bueno, claro. Son paramilitares, black ops, de operaciones negras listos para pelear. Que están peleando. Están peleando, bueno. Vamos a ser ingenuos aquí, ¿quiénes son esa gente? Es verdad. Pero bueno, son combatientes. Son norteamericanos que de todas maneras están atrapados en medio de un conflicto que tú mencionabas entre chiitas y sunitas, que es más antiguo que la ocupación de Irak por el gobierno de George W. Bush. Por lo tanto, hoy los chiitas, a través de su líder espiritual, han hecho un llamado a las armas, a defender lo que ellos consideran la nación. Tenemos las imágenes de los voluntarios pidiendo, pues, combatir este avance de los sunitas. Veamos. Nos hemos incorporado voluntariamente para servir a nuestro país y para derrotar a los criminales combatientes de ISIL que quieren hacerle daño a nuestra patria. Iremos a Mosul, quiera Dios, que a enfrentarlos y a derrotarlos. Somos los jóvenes de Kerbala y vamos a pelear contra los militantes del Estado islamista en defensa de nuestro país y de nuestro territorio. ISIL no puede amenazarnos. Sacrificaremos nuestras vidas por la patria iraquí. ¿Quiénes son estos primero, suníes yihadistas que utilizan la crueldad de una manera tan... ¿Qué ganan con eso? ¿Por qué? Bueno, primero, estos individuos estaban mayormente concentrados en la guerra de Siria. Ahora, con todo lo que está ocurriendo al otro lado de la frontera, ellos han vuelto ahora hacia el norte por esta sencilla razón de esta purga que ha empecinado, ha empeorado. Fíjate que los reportes de los últimos 3 meses de Irak, 700, 800 muertos mensuales, datan peores que el año 2007, cuando el general Petraeus hizo el surge. Lo que te está diciendo que esto no es una cosa que ocurrió de un día a la otra, esto es una cosa que ya se viene contemplando, y por eso es que esto de momento se ha derretido este ejército
cuando se ha visto movida de muchos de ellos a consecuencia de lo que ocurrió en Siria, donde se estaba peleando la brigada al-Nusra, que es la brigada de Irak, legítima de Siria, y estos que son del ISIS, que quieren hacer el califato entre el Líbano, Siria y Irak. Pero cuando usted habla del califato, por ejemplo, yo me hago otra pregunta irónica, no solo la presencia de Irán, sino la pregunta, ¿no termina esto por darle la razón a Bashar al-Assad, por darle la razón... Y a los rusos, No, y a Israel, que se quedó un poco así como que, bueno, ¿cuál es el mal peor? Mira, ¿cuál ha sido el dilema? Y Octavio lo entiende como un excelente analista militar. Nosotros no queríamos darle ayuda, teníamos miedo de darle ayuda al gobierno, a las insurgencias sirias, porque veíamos elementos radicales que están afiliados con Al-Qaeda directa, indirectamente y ideológicamente por seguro. ¿Qué pasa? Los rusos y Bashar al-Assad decía, ustedes están apoyando a los terroristas. Ahora esto se ha convertido en una profecía. Al-Qaeda ha marcado distancia un poquito de esta gente porque Al-Nusra es de Al-Qaeda, pero la gente de Irak no. Esa es la cosa. Pero irónicamente, ideológicamente, sí hay una afinidad. ¿Cuál es la afinidad? La palabra clave de Luz Octavio, el califato, un Estado islámico, una charía estricta. Por eso tú dices, habla de las atrocidades. Esta gente creen de que están haciendo la voluntad de Dios. Esta gente tiene una devoción religiosa. Pero el sentido de las atrocidades, ¿cuál es? Maléfica. Pero, o sea, no, eso es una vendetta, eso es el típico vendetta. Pero no tiene ningún sentido no tiene estratégico, ningún sentido. Si te pones a ver, aquí han cogido a los líderes, claro que sí, han cogido los líderes principales y les han dicho, abre tu tumba y los degollan, o sea, como se hacían los japoneses, como hacían muchos de otros criminales en guerras anteriores. Pero mira, el enfoque aquí... Como hacía al-Zarqawi, ¿te acuerdas? Como hacía al-Zarqawi. Como usaba al-Zarqawi. Pero fíjate, ¿tú sabes cuál es el enfoque peor de todo esto? La intromisión de Irán. La gente tiene que entender que Irán en cualquier día del mes hay 17.000 peregrinos yendo a los 2 puntos del chiismo que están en Kufa y Nasrallah. Y Nazaría, ¿cómo se llama? Nayaf y Karbala. Nayaf, los 2 lugares más importantes del chiismo. La canasta cada básica, día el hecho de que Irán sea el pueblo persa parece tener menos importancia que las posiciones religiosas que sí, tiene pero mira, el Estado, ¿no? Hay que entender una cosa de los chiíes, de los iraníes. Los iraníes son enemigos mortales de los sunis radicales. En ese sentido somos aliados, ellos y nosotros, naturales. El problema es que Irán viene a defender, atacar a los sunis radicales, que nosotros también queremos atacar, pero nos pone a nosotros luchando junto a Irán y protegiendo ahí los donde intereses. está la dicotomía. Ahí está la dicotomía. Esa es la crisis. A ver, y toda esa dicotomía, como acaban de decir ustedes, no va a ser tema de campaña en las próximas elecciones congresionales de Estados Unidos. Pero peor que eso. ¿A favor de quién? A favor de los republicanos que van a sacar la carta que dice no nos debimos haber ido porque hubiésemos estabilizado el país. ¿Y esto será un tema que a los votantes les interese o seguirá pareciéndole lejano? Sí, pero los demócratas tenemos una respuesta. El presidente Obama le ha insistido a Maliki por años. Ok, nos vamos a ir, pero vamos a darle ayuda logística, militar, inteligencia, vamos a tener asesores, vamos a preparar su ejército que fue preparado por los Estados Unidos. Danos algo. ¿Qué hace Maliki? Traiciona nuestros intereses y ahora que está apretado, ahora que rechazó todo el tipo de ayuda de nosotros, ahora nos va a pedir ayuda. A ver, dos preguntas. Ahora cuando nos va a pedir ayuda. Dos preguntas importantes que tendrá que responder el electorado. ¿Quién tiene la culpa? ¿Bush por haber entrado en una guerra que al final se supone que no era justificada porque no había armas químicas o Obama por haber abandonado esa guerra? ¿Cómo va a responder la sensibilidad norteamericana, el electorado? Es que no entendimos una cosa fundamental, que Saddam Hussein era lo que era, pero era el domador de leones que mantenía a todas esas fracciones. Es muy fácil hacer un posanálisis y decir que este es culpable otro. La realidad es esta. La realidad que independiente de lo que hizo Bush y lo que ha hecho Obama, en este momento, hace más de 3 años, hace más de 8 años, que la inversión iraní en Irak es increíble. La canasta básica, así como Colombia es la canasta básica, le provee a Venezuela de la canasta básica, viene de Irán. Cuando tú ves esto que te estoy diciendo, Irán va a ir a defender estos 2 lugares. No van a ir a defender a Maliki. Están tratando de defender estos 2 sitios sagrados. Irán sabe que a largo plazo Siria cae. Siria va a caer de todas maneras y necesita otro puerto
un Qatar. Pero claro, mientras... hay que entender que Irán está protegiendo ¿a quién? Sus intereses. Porque Irán le tiene tanto miedo, espérate, pero es que Irán le tiene tanto terror a los radicales suníes que están destruyendo su mezquita y pueden llegar a Kufa y a Najaf y a Karbala y destruir todos los sitios sagrados de ellos. Ese es el quieren matarlos a ellos. Mientras todo esto pasa, nosotros vamos a seguir pagando el precio de la gasolina más alta, que a lo mejor es la que termina por determinar, valga aquí la intromisión de Occidente en este conflicto. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. El tema es complejo, es amplio, pero tenemos otro interesantísimo. Al regresar, vamos a